vamos a platicar quiénes tienen derecho a heredar en una sucesión intestamentaria. El Código Civil para la Ciudad de México nos establece en sus artículos 1602 y 1603 que tienen derecho a heredar por sucesión intestamentaria o legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635. También nos dice que a falta de estas personas que he señalado, va a heredar el Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Por último, nos dice que el parentesco por afinidad no da derecho a heredar en una sucesión intestamentaria o legítima. Ahora bien, ¿quiénes de los nombrados cuando concurren entre sí tienen derecho a heredar? Ya decíamos en el video anterior que existen 3 reglas básicas para sucesiones intestamentarias. Línea vertical excluye a línea horizontal. Línea descendente excluye a los ascendentes y pariente más cercano excluye a los parientes más lejanos. Pues con base en estas reglas es que vamos a poder determinar quiénes tienen derecho a heredar en una sucesión intestamentaria o legítima, como la ley lo señala. Si decimos que la línea vertical descendente excluye a la horizontal y a la vertical ascendente, pues tenemos que primero quienes tienen derecho a heredar sobre todos los demás mencionados son los descendientes. Si concurren descendientes del mismo grado, en este caso hijos del decuyus, todos heredan por partes iguales. Si concurren hijos con descendientes de ulterior grado, entonces los hijos heredan por cabeza y los descendientes de ulterior grado heredan por estirpe. Imaginemos, en este caso, que este hijo hubiese fallecido. Su descendencia va a heredar el tercio que a él le correspondía, sin importar cuántas personas integren esta estirpe. Cuando concurren descendientes con cónyuge supérstite, este o esta heredará como si se tratase de un hijo, siempre y cuando no tenga bienes o los bienes que tenga no le alcancen para cubrir la porción de un hijo. En el caso que tenemos al decuyus, a la cónyuge supérstite y a 2 hijos. Pues cada uno de los hijos heredará un tercio y la cónyuge supérstite heredará un tercio también. Esto siempre y cuando la cónyuge no tenga bienes o los bienes que tiene no le alcancen para formar la porción de uno de los hijos. Cuando concurren, y esto es importante, cuando concurren
descendientes con ascendientes, ojo, estos últimos no van a heredar. Simplemente tendrán derecho a alimentos que no significa una transmisión hereditaria que sigue las reglas de los alimentos, de los que hablaremos en futuros videos, y la herencia se repartirá entre los descendientes. En este caso, tendríamos que cada descendiente, cada hijo, heredaría una mitad, y el ascendiente que sobrevive tendría derecho a alimentos. Si no quedasen, y solo si no quedasen descendientes, entonces pasaríamos a los ascendientes. ¿Cómo heredan los ascendientes? Vamos a poner a nuestro decuyus un poquito más abajo. En el caso de los ascendientes, tenemos que observar si concurren por una sola de las líneas o si concurren por ambas líneas. Si concurren por una sola de las líneas, el ascendiente que sobreviva heredará la totalidad. Nos dice el artículo 1616, si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Si solo hubiese padre o madre, el que sobrevive va a heredar al hijo en toda la herencia. Si hubiesen ascendientes de ulterior grado, por una sola de las líneas se va a dividir la herencia por partes iguales. Imaginémonos que esto fuera así. Entonces aquí tendríamos 50% y 50%. Si hubieran ascendientes por ambas líneas, tanto paterna como materna, se va a dividir la herencia en dos partes iguales, una mitad para una línea, para la línea paterna, la otra mitad para la línea materna, y se va a aplicar una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los ascendientes de la línea materna. Los miembros de cada línea van a dividir el total del 50% entre las personas que lo integren. Por ejemplo, en este caso, esta persona obtendría directamente el 50% de la sucesión. Y en cambio aquí se dividiría este 50% en un 25% para cada uno de los ascendientes. Veamos ahora qué sucede con el cónyuge supérstite o la cónyuge supérstite.
dice el artículo 1624. El cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá derecho a heredar como si fuera un hijo. Ya lo habíamos visto al inicio del video. Cónyuge que sobrevive con descendientes tiene derecho a heredar como si fuera un hijo. En este caso, 50% y 50%. Siempre y cuando no tenga bienes o los bienes que tenga no alcancen a conformar la porción de un hijo. Si el cónyuge concurre con ascendientes, la herencia se va a dividir en dos partes iguales, de las cuales una se aplica al cónyuge, 50%, y la otra a los ascendientes, los que estos sean. ¿Qué sucede cuando el cónyuge concurre con hermanos del autor de la herencia? El artículo 1627 nos dice que concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. En este caso, 2/3 para el cónyuge o la cónyuge supérstite y 1/3 para el hermano o hermana o los hermanos o hermanas que concurran en la sucesión. Nos dice el artículo 1629, a falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes. Entonces, si nosotros no tenemos descendientes, ascendientes o parientes colaterales, pero en este caso hermanos únicamente, el cónyuge va a heredar, o la cónyuge van a heredar la totalidad de la herencia. Por último, nos toca ver la sucesión de los colaterales. Nos dice el artículo 1630 que si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales los hermanos. Entonces, si yo tengo hermanos de ambas líneas, suceden por partes iguales. Esta parte del código, la verdad no la entiendo, me parece que ha quedado algo anacrónica, algo desfasada. Hace una diferencia entre hermanos y medios hermanos, como si unos valiesen más que otros. De hecho, el Código Civil considera que valen el doble. Me parece que este artículo, a partir de las reformas a derechos humanos en la Constitución, en específico en el artículo 1 constitucional, los jueces lo pueden inaplicar válidamente por violar, sin duda alguna, derechos humanos. ¿Qué nos dice el artículo 1631? Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos heredarán doble porción que estos. Entonces, si yo tuviese un medio hermano,
heredaría menos que los hermanos por ambas líneas. Insisto, me parece que esto ya es completamente anacrónico. Si es que en algún momento funcionó, ya ahora mismo es completamente anacrónico. Hacer la diferenciación entre hermanos y medios hermanos me parece que no tiene ningún sustento, por lo menos legal, ningún sustento. ¿Qué nos dice el artículo 1633? Y es importante. A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabezas. Es decir, que si los hermanos fallecen, entran a escena los sobrinos. La porción que a cada uno de los hermanos le corresponda se va a dividir por estirpe a los sobrinos. Por último, el artículo 1634 del Código Civil nos establece que a falta de todos los que ya hemos visto, sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado. Ojo, si no hay ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, entonces son llamados a la sucesión todos los demás parientes, pero que estén dentro del cuarto grado. En un video posterior vamos a platicar sobre cómo contar grados. Y si no hubiesen herederos que cumplan con esta condición, es decir, parientes dentro del cuarto grado, en este caso va a heredar la beneficencia pública, heredará el Estado a través de la beneficencia pública según cada código civil. Generalmente es el sistema para el desarrollo de la familia. Recordemos que existen herencias vacantes y herencias yacentes. En la herencia vacante no hay heredero ni se piensa tener. En la herencia yacente, de momento no conocemos al heredero, pero siempre lo va a tener. Es el caso de las regulaciones de nuestro Código Civil. Las sucesiones en la Ciudad de México representan herencias yacentes. Siempre va a haber un heredero. En último de los casos, lo será el Estado. En próximos videos estaremos profundizando sobre sucesiones testamentarias, sobre testamentos, sobre legados. No se lo pierdan. Muchas gracias.